Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Estamos nuevamente en un programa de Mirada Salteña. Mi nombre es Fernanda Domínguez y me encuentro junto a mi compañero Martín Jerónimo. Hola Martín, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal Fer? ¿Qué tal a los televidentes? Y bueno, acá como todos los miércoles y viernes, un miércoles más de 19 a 20 en Mirada Salteña. Así es, Martín. Bueno, hoy amaneció fresquito, se hizo sentir el otoño, así que bueno, a abrigarse, a quedarse en casa y los que ya podemos salir con el tapaboca y con todas las prevenciones que nos están pidiendo tener. Totalmente, y bueno, ¿no? Y justo se vino el frío, ¿no? Así que a cuidarse el doble y bueno, entre todos podemos lograr salir de esta situación, ¿no? Así es, Martín. Bueno, vamos a comentarle a la gente de qué vamos a hablar hoy día, de qué les vamos a informar a esta preciosa teleaudiencia, como bien decís vos, a nuestra comunidad salteña. Un tema que la verdad yo creo y sostengo que nos concierne a todos como ciudadanos, no solamente como salteños, como personas en general. Es un tema que la verdad cada 2x3, por decirlo de alguna manera, es noticia lamentable, el tema de los femicidios. Un tema que si bien Martín ya lo hemos hablado de violencia de género, me acuerdo con la directora, ¿te acordás del observatorio aquí de la mujer? Quien muy amablemente se contactó, hicimos una entrevista. Hoy vamos a hablar y vamos a tener el lujo y el placer de poder dialogar con una compañera, amiga, colega, con la doctora Gabriela Rodríguez. El tema para hablar y el cual charlábamos con ella es perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto de perspectiva de género? ¿Qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? Un tema que la verdad, como yo decía, no solamente concierne al género femenino, sino a todos. Y la verdad que yo creo que, bueno, como bien hablábamos, y hablábamos en todo, ¿no? Relacionado a nuestro programa que tiene que ver con todos los grupos vulnerables, la información, la capacitación. De ahí yo voy a poder obtener a una persona que yo la informe, que la capacite, de ahí voy a obtener sensibilización, concientización, que es lo que la verdad está faltando, porque es lamentable escuchar a diario en las noticias acerca de los femicidios, de la violencia física que sufren las mujeres, y la verdad que hay muchísimas leyes, hay muchísimas cuestiones. Hasta hace poco en Salta hemos vivido un caso muy feo, lamentable, y la verdad que no se puede, mucha inseguridad. Entonces, bueno, hablar con la doctora, ¿no? Ella es una experta en esto, trabaja en el campo, en este campo de la parte penal, de la parte, es asesora legal de varias fundaciones, ya la vamos a presentar. Alguien que ha sido destacada internacionalmente, tiene un trabajo y una labor impecable. Así es, Fer, y bueno, ¿no? El tema es la perspectiva de género, ¿no? Que se vio reforzada a partir de la ley, la 27499, la famosa ley Micaela, ¿no? Que se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del movimiento Evita, y que fue víctima de femicidio a manos de Sebastián Warner, ¿no? Así es. Este hombre ya falleció también, sí. Pero bueno, en conmemoración a este femicidio es que se reforzó legalmente y se dictó la ley, la 27499. Así es. Que es la ley de perspectiva de género, en la cual establece la obligación de capacitar a todo el personal, ¿no? Tanto del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, capacitarlo en perspectiva de género, ¿no? Martín, bueno, la autoridad, el Instituto Nacional de las Mujeres, es la autoridad de aplicación de esta presente ley, y como bien charlábamos nosotros también trabajando en el campo y litigando, y lo que yo te contaba y hablaba también con la doctora, esto es lo que vos decías, ¿no? La capacitación, pero una capacitación que sea efectiva, una capacitación que dé resultado, porque si de repente yo voy a ir a un curso de perspectiva de género para que me pongan un PowerPoint, de los 40 minutos, 38 estoy con el celular y 2 minutos presto atención, la verdad que no me he capacitado. Entonces yo creo que tiene que ser una capacitación efectiva. Evidentemente en algún lado está fallando, porque bueno, viste que cuando suceden estos casos, y con mucha razón, nos enojamos, también me pongo de parte de la sociedad, como sociedad nos enojamos cuando vemos estos femicidios. La verdad que es algo totalmente liberal lo que está ocurriendo y la gente se enoja, ¿no? Yo leo mucho los comentarios, las opiniones en los diferentes informativos, en las redes sociales, y la gente dice, falta ley, no aplican bien la ley, le echan las culpas a los jueces, bien, ¿me entendés? O sea, es a ver a quién culpamos. Y la verdad que si tenemos muchas normas legales, hay que hacerlas efectivas.
Entonces, bueno, justamente una capacitación, y es lo que nos gustaría charlar con la doctora Gabriela, es qué opina ella respecto de este tipo de capacitaciones, perspectiva de género, y qué es lo que está fallando, o en qué fallamos como sociedad, por qué sigue ocurriendo todo esto, con la vasta normativa, como bien digo, existe, tanto nacional como internacional, por qué sigue ocurriendo esto, ¿sí? Así es, y justamente, ¿no? Como decís, las leyes están, la normativa existe. Lo que falta, por ahí puede suceder la falta de una aplicación de una política correcta, por ejemplo, justamente, ¿no? Tocamos el tema perspectiva de género. Ya habíamos hablado, como bien vos decías, Fer, con respecto a la violencia de género, con respecto a la violencia familiar, en cuanto a la normativa específica. Hoy estamos tratando perspectiva de género, que no solamente se basa en leyes, sino justamente va más allá, ¿no? Va a la parte, a la aplicación de políticas públicas, y como bien vos decís, no se trata solamente de una simple capacitación. Si bien puede existir la normativa, puede existir una buena política. Cuando la llevamos a cabo, cuando la queremos hacer efectiva, en este caso en la capacitación, está fallando, ¿no? Lo que nosotros siempre planteamos, lo que vos decías recién, la sensibilización, el perfil de la persona que trabaja en esto, ¿no? Por ahí tiene que ver en el interés, en la sensibilidad, ¿sí? En tener esa pasión por lo que uno hace, ¿no? Y tratar de desarrollarlo de la mejor manera. Y no, como decís, de ir y tener solamente, hacer la capacitación por tener un cartón, un título, y después no la aplicamos, ¿no? Y esto referido a todos los funcionarios, sean jueces, sean autoridades del Ejecutivo, sean así, tal cual autoridades administrativas o del Poder Legislativo incluso, va a toda la administración pública en general, ¿no? Así es, Martín, ¿no? Y yo voy un poquito más allá, como bien charlaba cuando leía y me informaba sobre esta ley, yo decía y sostengo que esta capacitación tiene que ir más allá de los 3 poderes legislativos, no solamente en ellos 3, sino todos tenemos que estar formados en perspectiva de género. ¿Me entendés? De la persona que trabaja, no sé, en una escuela, en la persona que está a cargo de un edificio, saber, todos tenemos que estar capacitados porque nos concierne a la sociedad completa, no solamente a ellos. Está bien, ellos son los que van a aplicar, se entiende en esa parte, pero el conocimiento, la información efectiva la tenemos que tener todos como sociedad. Que no es tergiversar, Fer, con el feminismo, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Totalmente. No, son acá dos cosas totalmente distintas, sí. Justamente para no mezclar, estamos hablando de perspectiva de género como política pública, y muy bien, ¿no? Lo que decías vos, no solamente quedarse, como dice la ley, en la parte administrativa del Estado, ¿sí? Los funcionarios del Estado, sino tendría que ser general, ¿no? En las universidades, ya salir formados los futuros profesionales en perspectiva de género, en las escuelas, en todo ámbito, ¿no? De la comunidad. Adecuarlo y aplicarlo, aquí nos estamos refiriendo a las escuelas primarias, secundaria, universitaria, cada cual ya con un conocimiento diferente va comprendiendo, ¿sí? Bueno, Martín, de todo esto vamos a hablar y vamos a charlar en amplio con nuestra amiga, compañera y colega, la doctora Gabriela Rodríguez, pero antes de irnos a una pausa, Martín, vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Se encuentra desaparecido desde el día domingo Franco Cuéllar, un joven universitario de 24 años. Él estaba viviendo en el barrio Ceferino, ¿sí? La última vez que se lo vio vestía pantalón ocre, remera y zapatilla. Su celular se encuentra apagado. Es oriundo de Tartagal, él se encuentra estudiando ingeniería en la UNSA. Luego de la pausa vamos a comunicarnos con Abigail Cuéllar, quien es la hermana, quien mejor que ella para que nos cuente en detalle sobre esta situación de su hermano. La verdad que hoy veía justamente en las redes sociales y pedían que por favor los medios de comunicación se hagan eco de esta situación y bueno, un llamado a la solidaridad de nuestro aporte de aquí de Mirada Salteña. Hoy cuando hablaba con Abigail le contaba y bueno, que ella nos pueda comentar. Vamos a estar pasando la foto de Franco, cualquier novedad, cualquier información que ustedes tengan les sirve a la familia. Vamos a poner en pantalla, ahí están los teléfonos de contacto o se comunican al 911 cualquier novedad que tengan acerca de Franco Cuéllar. Así es, Fer, y bueno, ¿te parece? Vamos a una pausa y luego de la pausa estamos con la familia de Franco. Así es. Quería
en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna es pura potencia. Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Aquí estamos nuevamente en Mirada Salteña. Bueno, Martín, vamos hasta tanto podamos tener en línea a Abigail Cuellar, la hermana de Franco, este chico que se encuentra desaparecido. Vamos a ir presentando a la doctora Gabriela Rodríguez, ¿te parece? Dale, me parece muy bien. Bueno, ella es abogada, asesora legal de la Fundación Cintia Fernández, integrante del Comité de Seguimiento de Femicidio, Transfemicidio y Violencia de Género que funciona dentro del Ministerio Público Fiscal de Salta, representando al Colegio de Abogados de Salta, vicepresidenta del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Salta, directora académica de Trejo Noa. Muy bien, y también la doctora participó en varias causas de femicidio como parte querellante de la Fundación. Se publicó en la revista Forbes de Estados Unidos un caso de femicidio que llevó adelante, muy importante. Y en la India le entregaron un reconocimiento por su labor humanitaria representando a Sudamérica. Fue invitada a Law Society de Londres también. Así ¿sí? es, Martín. Un currículum muy importante, ¿no? De la Sí, doctora. y es un breve currículum que tiene la doctora, la verdad que muy humilde, así que bueno, un placer poder hablar y charlar con este tema que decíamos en el primer bloque respecto de la perspectiva de género, ¿sí? Bueno, vamos a repasar los teléfonos de Franco Cuellar, quien se encuentra desaparecido desde el día domingo. ¿Sí? Vamos a poner en pantalla los teléfonos para que se puedan comunicar, los teléfonos que han facilitado sus familiares. Y en todo caso, que ustedes tengan alguna información sobre Franco Cuellar, allí estamos viendo las imágenes, pueden comunicarse, si no al 911, si de repente no tienen en mano, no se acuerdan el teléfono, se comunican al 911. Ahí están los teléfonos. Muy bien, lo repetimos al teléfono, el 387-3330-050 y el 387-4086-285. Así ¿sí? es, Martín, esos son los teléfonos que han proporcionado sus familiares. Cualquier cosa se comunican o al 911, por favor. Bueno, allí seguimos viendo la imagen, ¿sí?, de Franco, como bien repetimos, la última vez que se lo vio vestía pantalón ocre, remera y zapatilla, su celular se encuentra apagado, él es oriundo de Tartagal, se encuentra estudiando ingeniería aquí en la Universidad Nacional de Salta. Bueno, lamentablemente los que nos informan desde la parte técnica que está congestionada la línea, ¿no? Debe estar hablando, debe estar llamando. Entonces, bueno, nosotros cumplimos, Fer, desde nuestra parte, sumando nuestro granito de arena, haciendo público y pidiendo la colaboración y la solidaridad, ¿no?, de la comunidad a los fines de tener cualquier tipo de información con respecto a Franco. ¿sí? Así es. Bueno, ahí están las imágenes, las vamos a ir pasando, también la vamos a postear en nuestra página para que ustedes puedan ingresar. Vamos a proporcionar también allí los teléfonos para que se puedan comunicar con los familiares de Franco Cuellar o se comunican al 911. Perfecto. Bueno, ahora vamos a una breve pausa, Fernanda, y volvemos con la doctora, ¿te parece? Así es. Bueno, perfecto, Martín. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna es pura potencia. Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Bueno, nuevamente estamos aquí de regreso en Mirada Salteña. Ya estamos en comunicación con la doctora Gabriela Rodríguez. Así es. Hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Fernando y Jerónimo? Y bueno, y toda la audiencia, por supuesto. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes. No, y gracias, Gaby. Primeramente felicitarte, ¿no?, por la labor que estás desarrollando, que es muy importante, ¿no? Y muchas veces por ahí no se la aprecia tanto, ¿no? Y mira, honestamente, bueno, en primer lugar les agradezco la invitación y las palabras, pero la verdad que el compromiso que llevamos en la Fundación Cintia Fernández es orientado a la defensa de las víctimas, ¿viste? Y el reconocimiento por parte de los familiares de las víctimas para mí me basta y me sobra, honestamente, me basta y me sobra. Así es, ¿no? Bueno, la verdad que es un trabajo impecable, Gaby. Bueno, nosotros conocemos un poquito más desde adentro el trabajo que vos realizás. Comentábamos hace un momento en el programa también que te habían destacado, por ejemplo, el recibimiento que habías tenido en la India, justamente por la labor que habías realizado, ¿no?, desde la Fundación. Así es. Sí, se noticiaron en Europa y me propusieron para la entrega de este reconocimiento, casualmente por la labor humanitaria, donde habían convocado en su momento a mujeres de todo el mundo, y bueno, yo fui representando Sudamérica, sí. También debo admitir, te cuento que quisieron hacerme notas, sacar en la prensa, bueno, yo también soy un poquito reticente de eso, pero sí, tal cual lo manifiesto, es de público conocimiento, sí. Qué bueno, Gaby. Bueno, hoy día justamente, ¿no?, como charlamos ayer, hace unos días, yo te comentaba que nos gustaría que nos informe, ¿no?, alguien que entiende muchísimo la materia, sobre esto, ¿no?, de perspectiva de género, la famosa ley Micaela, que se puso ese nombre en conmemoración justamente de Micaela García. Y bueno, ¿no?, comentarle un poquito a la sociedad, y por ahí nos toca también aprender. A veces, la verdad, no tenemos el conocimiento suficiente o no estamos informados de la manera correcta. ¿De qué se trata cuando hablamos o qué queremos decir cuando hablamos de perspectiva de género? Bien, la perspectiva de género, en primer lugar, es transversal. Es decir, que toda vez que haya una relación entre un hombre y una mujer, va a estar presente la perspectiva de género. Puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de la justicia. Como nosotros nos manejamos dentro del ámbito de la justicia, tenemos que trabajar con perspectiva de género, y más aún nosotros en la Fundación Cintia Fernández, que asistimos a las víctimas indirectas, en este caso de femicidios, porque bueno, la víctima directa obviamente es la víctima de femicidios, la asistimos a las madres, a los hijos. Claro. ¿Y qué significa? ¿Qué significa trabajar con perspectiva de género, que nosotros le llamamos ponerse el lente de género? Casualmente, lo que tenemos que tener en cuenta es identificar, valorar, cuestionar una desigualdad y exclusión de las mujeres, y sobre todo valorar la discriminación. Toda vez que haya un acto discriminatorio, ahí, si vos te pones el lente de género, lo vas a poder ver, pero si no trabajamos con perspectiva de género, nunca lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque casualmente, como te decía recién, es una desigualdad estructural, está naturalizada en nuestra sociedad. Entonces, cuando se habla de perspectiva de género,
En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es una herramienta conceptual y no es una ocurrencia. Y en todas las notas yo nombro casualmente la palabra ocurrencia, sino que es un mandato constitucional. ¿Por qué? Porque esta perspectiva de género, cuando analizamos alguna situación a través de la perspectiva de género, nos permite entender que la vida de las mujeres y de los hombres se puede modificar perfectamente. Es decir, salir de ese status quo, salir de lo naturalizado. ¿Te das cuenta? Un ejemplo que te doy. Por ejemplo, que Jerónimo gane 50% más que vos, por el solo hecho de que sea varón. Claro. Eso se tiene que terminar con eso, ¿eh? Ahí hay una discriminación estructural y nosotros la tenemos naturalizada. Vos fíjate que vos, Fernanda, si sos mamá, tenés que ir a tu casa, ahora estás trabajando en la tele. Cuando llegues a tu casa vas a seguir trabajando en tu casa y el varón, lo natural es que el varón salga a trabajar, el varón proveedor, el que lleve el alimento a la casa, por decir así, lo que maneje la economía del hogar. ¿Y la mujer dónde queda parada? La mujer siempre queda en un plano de desigualdad, y eso se llaman estereotipos de género, ¿te das cuenta? Entonces, hablando de la justicia, se debe aplicar esa perspectiva de género, en primer lugar porque es un mandato constitucional. Ahora tenemos una ley que se llama Ley Micaela. ¿Y cuál es el objetivo de esta ley? Es capacitar y sensibilizar a todos los agentes que pertenecen a los 3 estados o a los estamentos del estado, ¿sí? Y un dato importante que te voy a dar, porque no falta algún diputado que no le voy a nombrar para darle entidad, que él dice que lo va a hacer, se va a capacitar si quiere, si no quiere no se va a capacitar. No, señor, evidentemente no está entendiendo el espíritu de la norma. Acá no se trata de una elección preferencial o personal, acá se trata de un mandato constitucional que se debe dar cumplimiento a esa normativa y desde el presidente de la nación para abajo, todos se deben capacitar. ¿Por qué? Porque es un compromiso que asumió nuestro Estado argentino al momento de firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, más conocida como Convención de Belén do Pará. Claro. Es decir, que tanto la CEDAW como la Belén do Pará, cuando nosotros ratificamos en el 94, ¿sí?, que se incorporan los instrumentos de derechos humanos a la Constitución, el Estado se está obligando a esta normativa y también a las recomendaciones que el comité de la CEDAW deriva, por decirlo así, deriva de los distintos estados que no han tomado los recaudos necesarios como para cumplir con esta ley, ¿no? Por ejemplo, la prevención. Es decir, la perspectiva de género sí o sí se debe aplicar. Porque si no se aplica la perspectiva de género, el Estado es un Estado infractor. Y te cuento algo más. En una causa donde no se trabaje con perspectiva de género, y nosotros como abogados, en el caso particular, ¿no?, que trabajo como querellante particular, yo puedo llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación sistemática que a veces hay, que no nos damos cuenta. Bueno, yo porque la temática y la lucha, te daría varios casos de femicidio, de que de manera sistemática el Estado está violando esta normativa de derechos humanos. Y ya no se puede tolerar, no podemos recibir más recomendaciones. Lo ideal sería que no recibamos más recomendaciones del comité de la CEDAW, ¿te das cuenta? Claro. El comité de la CEDAW o el MECSERI, que funciona dentro de lo que es la Convención de Belén do Pará, que es las recomendaciones que te hacen como, a ver, te están llamando la atención, señor Estado argentino, usted suscribió un tratado, usted tiene que respetarlo, desde la primera palabra hasta la última. ¿Y qué es lo que dicen esos tratados internacionales, estas convenciones? Que se deben capacitar a todos los agentes, sobre todo nosotros que trabajamos en la justicia, te vuelvo a repetir, para trabajar con perspectiva de género y para terminar con esa desigualdad estructural que no hace más que tener como resultado la discriminación, y la discriminación es lo que origina la violencia de género. Es un mandato constitucional, eso es lo que le tiene que quedar en claro a la gente. ¿Y sabes por qué les digo esto del mandato constitucional y que no es una ocurrencia? Porque hay cierto sector, y el MECSERI, ¿sí?, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, el MECSERI ya sacó
un comunicado diciendo que hay un cierto sector ultraconservador, ¿sí? Y acá en Salta tenemos ese sector, que confunden o desinforman a la gente hablando de ideología de género. Claro. La perspectiva de género es una, cuando hablamos de perspectiva de género, como te dije recién, que es una herramienta, no solamente una herramienta conceptual, sino que tiene sustento académico. La ideología de género es cualquier cosa, es un invento de este sector ultraconservador. ¿Por qué? Porque se resiste al cambio, se resiste a ese cambio que nosotros las mujeres nos hemos visto sometidas históricamente. Y siempre pongo de ejemplo, para que entienda la gente, que hasta hace poco las mujeres éramos incapaces de hecho, había que pedir la autorización al marido. Tal cual. No votábamos. Bueno, después hubo un importante avance, por supuesto, ¿no? Históricamente, y seguimos en el avance y también seguimos encontrando obstáculos. Yo, por ejemplo, el obstáculo lo encuentro en la justicia. Totalmente. ¿Te das Totalmente, cuenta? siempre fue una lucha por nuestro reconocimiento de derecho, ¿no? Siempre en desigualdad con lo que es el género masculino. Y la verdad que yo siempre digo, somos personas, o sea, la verdad que nunca comprendí, uno cuando empecé a estudiar y uno se empieza a capacitar, la verdad que es lamentable, porque, o sea, una lucha por nuestros derechos y somos personas igual que el género masculino, la verdad que, y hay estas diferencias, como bien vos las decías, y que llegan a ser discriminatorias para con nosotras en cualquier estatus social, cualquiera sea la capacitación, cualquiera sea el trabajo que realizamos. La verdad que ya estamos en el 2020 y continuamos con esta situación, y como bien yo te escuchaba, Gaby, vos me hablabas esto, ¿no?, que repetías y decías del mandato. Y yo creo que tiene que ir justamente, si tenemos el ánimo de querer cambiar esto, como sociedad todos, masculino, femenino, toda la sociedad, sin distinción de género, la verdad que nos tendría que nacer. O sea, vos me comentabas bien, por ejemplo, este funcionario que él dice que no se va a capacitar. Bueno, por un mandato lo debe hacer. Pero yo voy más allá y creo que como sociedad en general tendríamos que, ¿no?, pedir que nos capaciten, interiorizarnos sobre el tema, y no justamente porque sea un mandato o porque tengamos una obligatoriedad. Claro, totalmente, totalmente. Nosotros las mujeres, las que estamos en la lucha, lo vemos así, como lo estás manifestando vos. Pero lamentablemente está tan naturalizado y arraigado el patriarcado, porque es parte del patriarcado, que cuesta muchísimo ir contra eso. Mirá, hace poquito vimos una charla dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal de Salta, con la doctora Cine Senderienque, con la doctora Matilde Alonso. Falta que dé la charla la doctora Gabriela Chuba, que es muy especializada en el tema, que casualmente vimos un módulo de capacitación de lo que es la perspectiva de género, cómo se debe implementar el protocolo UPEN, para que la gente sepa. En Salta, desde el diciembre del 2019, contamos con un protocolo UPEN, que ese protocolo es para la investigación y litigio en caso de muerte violenta de mujeres. Claro. ¿Sí? Salta, mira qué bueno, ¿no? Porque Salta, siendo tan patriarcal, fue la cuarta provincia, y ese es el compromiso que lleva adelante el procurador Abel Cornejo en haber adherido a este protocolo, que a la vez es una adaptación del modelo ONU, donde indica cómo se debe investigar con perspectiva de género. La perspectiva de género, más allá de la herramienta conceptual al cual acabo de hacer referencia, es un principio fundamental de los estándares internacionales de debida diligencia reforzada. Es decir, que si no trabajamos con perspectiva de género, estamos cometiendo muchísimas injusticias, y al no aplicar esta temática de la perspectiva de género, estamos afianzando el patriarcado, y es la lucha constante. Nuestra lucha constante es en contra del patriarcado. A ver, nosotros tenemos padres, hermanos, hijos, sobrinos, bueno, no tiene nada que ver, porque dice que hay que agradecerle también al movimiento feminista, porque el movimiento feminista es el que nos ha llevado también a esas instancias. Pero no tenemos que confundirnos, eso es el mensaje que yo quiero dejar. No nos debemos confundir y no nos tenemos que dejar desinformar por ciertos sectores que
están en contra de esta lucha. No hablen de ideología de género, eso es un invento, eso no es un mandato constitucional, no tiene nada que ver con la ley, no tiene ningún tipo de sustento serio, objetivo, académico, científico, ni de categoría analítica. No, la perspectiva de género es una cuestión que va mucho más allá y es una cuestión de la que debemos trabajar en la justicia a diario, y como vos decías, Fernanda, no solamente los agentes del Estado, sino nosotros también como abogados particulares, en el colegio, dictar clases, hay plataformas virtuales también que uno se puede capacitar. Es decir, debemos trabajar con perspectiva de género porque esa es parte de la lucha para terminar con esa desigualdad estructural del cual estamos muy, pero muy naturalizados, y cuando uno se pone el lente de género, ve muchas cosas que ya no tolerás. Es como un viaje de ida, te diría, Fernanda, porque cuando uno empieza, Fernanda y Jerónimo, perdón, cuando uno empieza a mirar con el lente de género, vos ya no tolerás ciertas cosas. No sé si ustedes, a ver, un ejemplo que te doy, publicidad machista. Hay publicidad machista, hasta hace poco había la publicidad de cerveza Brahma, que salía un muchacho con la novia, y él se imaginaba que todas eran de él, no sé si ustedes se acuerdan, soy tuya, me tenés, o sea, cosificando a la mujer. Se debe terminar con la cosificación de la mujer. Como vos dijiste, somos todos seres humanos, personas, nos tenemos que respetar, y toda vez que haya discriminación y violencia de género, estamos atentando contra los derechos humanos de la mujer. Así es, ¿no? Y como bien vos decías, ¿no? Está, Gaby, está naturalizado esto, por ejemplo, de las publicidades estas de cerveza, donde el varón masculino es como el capo, digamos, llega siempre divino, y la chica, bueno, pasaba como una tóxica o una loca, o con el nombre, por ejemplo, de los que eran los tsunamis, que eran todos nombres de mujeres, por ejemplo, que en una capacitación sobre violencia nos informaron, y la verdad que nunca lo habíamos tenido en cuenta, y se ponían nombres de mujeres, por ejemplo, ¿no? Y es chistoso, llega al punto de que parece, ¿no? Como bien decía, está naturalizado, nos reímos, a veces hasta nosotras mismas, y la verdad que no está bien, porque es agraviante, no corresponde, y bueno, no, yo creo que como vos sostenía la capacitación, yo siempre digo, la información, desde ahí tenemos que trabajar desde los más pequeños, y nosotros que ya estamos adultos, estamos trabajando en el campo, informarnos, capacitarnos y tratar de transmitir al otro que a veces por falta justamente de este conocimiento puede pecar o incurre, no lo justifico por supuesto, pero en la falta de sensibilización o concientización, ¿no? Ahí es donde nosotros hablamos, ¿no? Siempre, Gaby, sobre la información, ¿sí? La falta de información que existe en la comunidad. Y justamente en este tema, ¿no? Que yo quería rescatar, bueno, sobre tu discurso, lo que vos nos habías informado, todo esto, quería rescatar, primero, el artículo 1 de la ley Micaela, establece que todas las personas que ejerzan la función pública tienen que capacitarse, ¿no? De ahí nosotros hacemos hincapié también el desconocimiento de este funcionario que vos decías, ¿no? Este diputado, y bueno, hacer hincapié también justamente en esa capacitación, no solamente la falta de conocimiento e información en la comunidad, sino justamente y donde más tenemos que exigirle a los funcionarios que supuestamente nos gobiernan, ¿no? Totalmente. Por un lado eso. Los que tienen a cargo la elaboración y ¿Qué podemos esperar, no? Si justamente estamos hablando de una perspectiva de género, ¿qué podemos esperar de este tipo de personas, ¿no? Que tienen esta mirada? Como bien vos decías, está naturalizada. La ley establece que es a los funcionarios, todo de la administración pública del Estado Nacional, en los 3 poderes. Nosotros decíamos, ¿no? Fernanda manifestaba que también es válido empezar a hacerlo en las escuelas, ¿no? Para que en las universidades, para que los futuros, todo, o sea, en todo ámbito. Leí un artículo el otro día también en el tema periodismo, en la información, que vos decías, otro punto que quería destacar, es importante la correcta información y no la desinformación, ¿sí? Por cuanto, es lo que yo manifestaba al principio, en cuanto a la ideología que ya le estás manifestando, ¿no? La ideología de género, ¿no? No es lo mismo que perspectiva de género, o sea, no confundamos, porque ahí es donde ya desinformamos a la sociedad y se arman varios debates, ¿no? Varios debates entre amigos, entre amigas, justamente por la cuestión de desinformación, ¿no?
Y algunas veces, Así como es. vos decís, de manera intencional, ¿no? Por supuesto, porque no se resisten. Es un sector que se resiste. No es inocente lo que hacen, por eso desinforman a la gente. Y es tan cierto lo que ustedes están diciendo, chicos, que a ver, cuando se crea el observatorio de acá, de la provincia de Salta, también, y por la ley lo digo, no es una ocurrencia, también existe el compromiso de modificar la currícula desde el ámbito de la escuela primaria hasta la universidad, ¿no? Claro. Todos deben tener este tipo de capacitaciones porque forma parte de lo que son los derechos humanos. Claro. Y no solamente eso, también que se debe aplicar la educación sexual integral, que hay otra desinformación también con esa ley. Hablan barbaridades y desinforman a la gente, ellos toman como ley lo que dicen esa gente, Claro. no los quiero nombrar, esa legisladora en especial, que lo toman como ley lo que dice, y yo digo, por Dios, es una aberración lo que está diciendo. Entonces la gente lo que tiene que hacer es no llevarse de lo que publican en las redes sociales, porque hay mucha falsa noticia, mucha desinformación. Más vale, entren a las páginas oficiales del gobierno, Claro. miren las leyes, lean las leyes. Acá no estamos en contra de nadie, no estamos, es lo que te decía recién, no estamos en contra del hombre, no, acá estamos a favor de los derechos humanos de la mujer, que se la trate con respeto y sobre todo con dignidad. Claro. Porque, a ver, ¿saben cuál es el peor de los resultados de una sociedad patriarcal? La máxima expresión de la violencia, el femicidio. El femicidio, Claro. Ustedes vean la totalmente. cantidad de femicidios que hubo en esa época de cuarentena, por Dios. Sí. Es impresionante. Una vez manifesté, yo hace como 4 o 5 años, dije, ojalá me equivoque en un programa de televisión, dije, vamos a llegar a un punto que se va a naturalizar de tal manera que vamos a estar hablando hoy de María, pasado de Cecilia, el miércoles de Laura, y así después no nos vamos a acordar cuál era la señora que había fallecido Claro. aquí. O sea, ya es tan grave, es una pandemia. Esto es una pandemia y que hace falta que el Estado se ponga las pilas. Bueno, salió esta ley Micaela con buen acierto porque lamentablemente había resoluciones judiciales que eran un desastre, con una falta de perspectiva de género tremenda, injustas, más allá que el quantum de la pena sea el mismo, que ponerle que a un acusado lo condene a la prisión perpetua, dejaban de lado el femicidio. Y como siempre lo manifiesto, si dejamos de lado el femicidio, no sabemos contra qué estamos combatiendo. Y otra cosa que quiero aclarar, si me permiten, chicos, Sí. no es que toda muerte violenta de una mujer va a ser un femicidio, porque Claro. si no estaríamos violando el mandato constitucional también, el principio de igualdad. Pero para saber cuándo existe un femicidio, tenemos que empaparnos con estas normativas, sobre todo los jueces, fiscales, lo que significa el corpus juris en materia de género, y no solamente eso, sino internalizarlo, porque a través de las sentencias, los jueces y las juezas, de manera, podría decir que inclusive hasta didáctica, como una maestra debe explicar y dar cuenta a la sociedad, porque así lo dice también la normativa internacional, ¿por qué estamos sentenciando a este señor por femicidio? Por eso, de manera simple y clara. Porque también se escucha de ese sector conservador decir, ay, claro, sí, se enarbonan en la bandera del feminismo y ahora todo es femicidio. No, qué equivocación. Yo por lo menos, no quiero ser autorreferencial, pero yo trabajo de manera seria, objetiva. Y si veo que a mí me llega un caso donde no lo estoy viendo con el ente de género, no estoy viendo un femicidio, y obviamente que yo no lo voy a presentar como femicidio. Claro. Tal cual, y como decís, ¿no? El femicidio actúa como un agravante dentro del Código Penal, ¿no? Claro, imagínate, de 8 a 25 años a perpetua, es impresionante. Y para mí no es grato, colegas, amigos y amigas, amigos y amigas, para mí no es grato que en una sentencia condene a una persona a prisión perpetua. Claro. Pero la ley está. En el 2012 se incorpora esta cuestión del femicidio en el Código Penal, que agrava el homicidio común.
Y a propósito del femicidio, estoy esperando, les cuento también para que la gente sepa, yo me constituí, el viernes pasado me constituí en el juzgado de garantía de la doctora Ada Zunino como parte querellante en el caso de la señora Rosa Zulca, la señora víctima de femicidio de Villamitre, el último, bueno, sí, creo que es el último. Yo ya Sí, me mareo lo que tenemos información es el último, sí. Bueno, perdón, porque todos los días leo de un femicidio y ya Sí, me hago, no, en Salta hablamos, ¿no? Porque después Sí, ya a sí, nivel sí, nacional exacto. van creciendo. Doctora, y te pregunto, ¿vos pensás en una opinión tuya como trabajando en el campo, como profesional, las sentencias son ejemplares en estos casos de femicidio o en la parte de la administración de justicia con respecto a nuestros jueces o a los jueces a nivel nacional le está faltando por ahí algo más? ¿Por qué sigue sucediendo esto, no? Bueno, sí, me parece muy buena pregunta y vamos a volver al punto de inicial. Acá hay un plan dentro de la justicia que le llaman, no sé en Salta específicamente, pero a nivel nacional te puedo decir, donde se han fijado lineamientos de políticas públicas pendientes a que todos los operadores, a través de la ley Micaela, y más aún el sistema judicial, y cuando hablo del sistema judicial también hablo del Ministerio Público Fiscal para que se entienda, ¿no? Sí. Trabaje en las sentencias con perspectiva de género. Eso es fundamental, eso es para hoy, para ya, no para mañana, ya voy a esperar a capacitar, no, para ya. Y por eso es que les nombraba el protocolo UGEN, desde el 2019, ya el Ministerio Público Fiscal cuenta con ese protocolo que dice que toda vez que haya una muerte violenta de una mujer, se debe trabajar con perspectiva de género para cumplir con ese mandato constitucional, y que es el principio de los estándares internacionales de vida y defensa reportada, y se debe caratular como femicidio. Bien. Después tenés todo un camino, o la etapa de la investigación penal preparatoria, bueno, todo un camino para desandar la hipótesis de femicidio, Sí. pero, mirá, el ámbito de aplicación dice protocolo: suicidio, muerte dolosa, accidente, homicidio en grado de tentativa. Es decir, toda vez que muera una mujer de manera violenta, es decir, no natural, se debe caratular como femicidio. Y quiero aclarar una cosita más, porque me han preguntado otros periodistas, doctora, pero eso atenta contra un principio de igualdad. No atenta contra ningún principio de igualdad. No significa que porque desde el punto inicial de la noticia de crimen se caratule una causa como femicidio, no significa que esa causa va a ir a juicio como femicidio y se va a condenar a un acusado por femicidio. No significa eso. Doctora. No tiene nada que ver. Porque Claro. hay que sostener la teoría hay que sostener la acusación. Yo tengo que ir a juicio y decir, sí, es femicidio por esto. Y puede ser que sea, como puede ser que no sea. Pero volviendo a tu pregunta, a la pregunta tuya, Fernanda, es importante, es uno de los objetivos primordiales dentro de la justicia que se trabaje con perspectiva de género en las sentencias, porque hubo muchas sentencias y sigue habiendo sentencias que dejan mucho que desear, porque no están trabajando con perspectiva de género, y en las investigaciones también deberían hacerlo, sobre todo acá en Salta, Acá en Salta ya está el protocolo, ustedes ya lo tenemos, que hace rato que veníamos luchando desde el Colegio de Abogados también, desde el 2018 que veníamos luchando. Falta el protocolo, hay un déficit, el déficit está, tenemos que tener el protocolo, bueno, y el doctor Abel Cornejo, con buen acierto, ya adhirió a ese protocolo. Doctora, y desde tu punto de vista, vos, ¿por qué crees que en Salta sigue, ¿no? Aumentando la cuota de femicidios? ¿O cuáles son las medidas que se deberían tomar o deberían cambiar para evitar esto? Bien. Vivimos en una sociedad netamente patriarcal y machista. Y debo decirlo, vivimos en una sociedad machista. Ustedes lo verán. ¿Quién no ve un componente machista en esta sociedad? Yo creo que sí. Acá en Salta es muy machista, esa provincia es muy machista, y mientras no haya esta sensibilización, aplicación de políticas públicas por parte del Estado tendientes a
prevenir la violencia de género, porque la ley habla de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Ese es el mandato constitucional. ¿Quiénes deben estar encargados? ¿Quiénes son? El Estado es el encargado de eso. Entonces, desde chiquititos, desde niñitos, tienen que, hay que apuntar a la educación sobre todo, ¿no? El Estado tiene que apuntar a la educación desde chiquitos que ya vayan formándose en esa cuestión del respeto hacia la mujer, el respeto a la no violación de los derechos humanos de la mujer. Probablemente, miren lo que les voy a decir, probablemente nosotros no veamos el cambio, claro, porque hay muchísima resistencia y es una lucha constante. Eso es histórico, eso viene, imagínense, no sé si ustedes, les recomiendo que vean a la gente, a mí me encanta recomendar películas, ¿no?, que tienen que ver con esto para que uno empiece a ver estas cuestiones. Hay una película en Netflix, no sé si el canal se llama Las Sufragistas, no está en YouTube. Las sufragistas en Londres, ¿cómo tuvieron que luchar ¿para qué? Para poder tener participación política, ¿no? Claro. Es un movimiento feminista, que viene hace muchísimos años, porque nosotros a las mujeres nos han silenciado muchísimo tiempo. Y a través de esa perspectiva de género, que es una herramienta muy importante, como les decía a ustedes, que nos permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, es impresionante cuando uno tiene mente de género, inclusive ve hasta que la normativa es discriminatoria. Así es. Es lo que yo te decía recién, hasta la ley 17.711, si mal no recuerdo, ¿no? 17.711 del Código Civil, recién dijo, bueno, a ver, las mujeres ahora ya son capaces de esto, que ¿dónde se dice eso? Hace poco, bueno, para mí hace poco. Totalmente. Entonces, ¿no? Y esta lucha mundial, ¿no? Y tenemos, bueno, a nivel mundial muchísimas referentes que han trabajado y han luchado en distintas partes del mundo por esta igualdad, ¿no? Por este reconocimiento de derechos. La verdad que, bueno, ojalá, doctora, que, bueno, como bien decís vos, ¿no? Capaz que nosotros no vamos a poder llegar a ver este cambio, pero que esta naturalidad con la que hoy erróneamente estamos en esta sociedad, ya en los más pequeños, en los que van a venir, sea su naturalidad distinta, ¿no? Que sea normal para ellos, que cambie y para bien y en una situación de igualdad sin distinción de género, porque también son discriminados muchos otros grupos vulnerables. Y bueno, la verdad que esperemos que, bueno, trabajamos nosotros, aportamos nuestro granito de arena desde nuestra profesión, de nuestro trabajo. La verdad que excelente también, doctora, y te felicito por todo el trabajo que haces en tu campo, los reconocimientos más que justo y valorables que tenés. Así que bueno, te agradecemos muchísimo la entrevista. No, gracias a ustedes, chicos. Yo sé que ustedes son muy luchadores también porque luchan por un sector vulnerable, como bien lo dijiste. Y la verdad que los felicito por el programa, hermoso todo, y les agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, ojalá podamos crear ciertas condiciones de cambio, ¿no? Que permitan esas condiciones avanzar en la construcción de esta igualdad de género para que no haya más discriminación. Ojalá. Porque es un derecho humano. Así es. Muchas gracias, Gaby. Y hasta pronto, seguramente vamos a estar en contacto sobre algo. Un beso. Bueno, chao, Gaby. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Gracias. Bueno, pasó la doctora Gabriela Rodríguez, excelente, y ella aclaró, ¿no?, todos los conceptos que por ahí uno los maneja, sabe, pero está bueno informarle a nuestra comunidad, a nuestra teleaudiencia, para que tengan en claro y puedan por ahí despejar dudas, que esa es la intención del programa, informarles a ustedes sobre todos los temas, sobre todos los derechos relacionados, que también nos afectan a nosotros como sociedad. Bueno, Martín, llegamos al final de nuestro programa. Esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes a horas 19. Así es, bueno, hasta el próximo viernes y muchas gracias por compartir esta hora con nosotros. Así es, nos vemos. Hasta luego.